método constructivo, es decir, si la losa es maciza o aligerada, y posteriormente aplico las relaciones L sobre factor, que son estas, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo una losa maciza unidireccional, una losa maciza bidireccional, una losa aligerada unidireccional y una losa aligerada bidireccional, y por aquí, en este extremo izquierdo de este cuadro, podemos observar el tipo de apoyo, ¿cierto? Si es un apoyo simple, si es un apoyo continuo, si es ambos apoyos continuos o si tengo un voladizo, ¿cierto? Para cada uno de estos apoyos, lo que debo tener en cuenta o lo que debo hacer es que siempre debo considerar la mayor luz, ¿listo? Es decir, cuál es la distancia más larga entre apoyos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el predimensionamiento de las losas, ¿cierto? Para el predimensionamiento de las vigas, básicamente lo que yo debo hacer es primero identificar la zona de amenaza sísmica. Recuerden que yo debo considerar zona de amenaza sísmica baja, intermedio, media y alta, ¿cierto? Apenas identifiqué la zona de amenaza sísmica, entonces verifico cuáles son los ejes de mayor luz o para la mayor luz, ¿cierto? Después opero con los factores y posteriormente verifico que se cumpla la relación L sobre B. Esta operación de los factores tiene que ver con la relación luz, ¿cierto? O sea, la altura o el peralte de la viga que yo tengo aquí, este peralte de esta viga, está en función de la longitud, ¿cierto? O sea, qué tanta longitud tengo yo en mi viga. Entonces, lo que hago yo es que opero simplemente L sobre 18 si tengo pórticos sin resistencia sísmica y L sobre 14 si tengo pórticos con resistencia sísmica. ¿Dónde voy a utilizar pórticos sin resistencia sísmica? En zonas de amenaza sísmica baja. ¿Dónde utilizo pórticos con resistencia sísmica? En zonas de amenaza sísmica intermedia y alta. Listo. Y debo verificar, después de que haya la altura H, debo verificar la base B, ¿cierto? Esta base B. La base B va a tener o va a ser mayor o igual a 20 centímetros, ¿sí? Si estoy en zona de amenaza sísmica baja o intermedia, ¿cierto? Es decir, que ahí arranco la base. Y B va a ser mayor o igual a 25 centímetros si estoy en zona de amenaza sísmica alta. Siempre debo cumplir la relación H sobre B, debe ser menor a 3 para evitar este asunto del volcamiento, ¿cierto? Y sobre todo en las deformaciones laterales siempre se debe corresponder que los ángulos que estén asociados a los pórticos en su estado de reposo se mantengan, ¿cierto? Entonces siempre se debe mantener esta relación H sobre B, debe ser menor a 3, ¿listo? Esto en cuanto a lo que tiene que ver con las vigas. Y finalmente, lo que tiene que ver con las columnas, habíamos dicho que vamos a trabajar un concepto o vamos a trabajar bajo el método del área aferente, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a considerar el predimensionamiento para la columna de mayor aferencia, entendiendo que si yo resuelvo el tema de la columna que tiene mayor aferencia, las demás columnas estarán resueltas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa columna va a ser la que mayor carga, o teóricamente la que mayor carga, va a estar soportando en función de la losa, ¿sí? Entonces, ¿el área aferente qué es? El área aferente habíamos dicho que es el área teórica de una losa que un elemento tipo columna debe sostener, ¿cierto? Y habíamos dicho que el área de sección de la columna, que es la A, el área de la sección de la columna, esa área de sección de la columna se va a expresar en centímetros cuadrados, va a ser igual a 10.1 por K sub E por P sub 1, ¿sí? Habíamos dicho de esta expresión que el 10.1 es una constante y que esta constante del 10.1 es una constante que tiene que ver o está directamente ligada a la resistencia del concreto, que para Colombia, cuando hablamos de concretos estructurales, estamos hablando de concretos que tienen una resistencia mínima de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, que es el equivalente a 3.000 PSI.
El K sub E hace referencia al coeficiente de esbeltez, ¿sí? Entendiendo que la esbeltez de un elemento es la relación entre el ancho y el alto que tiene el elemento, ¿cierto? Y que para este coeficiente de esbeltez nosotros vamos a considerar desde la parte superior de la losa inferior hasta la parte inferior de la losa superior como ese espacio libre o esa altura libre que tiene la columna. Y habíamos dicho que elegíamos el valor 1 si esa altura libre de la columna es menor a 3.5 metros, de 1.1 si esa altura libre está entre 3.50 y 5 metros, y de 1.2 si está entre 5 metros y 7.50, ¿cierto? Y que nos quedaba por evaluar o por valorar el P sub 1, que digamos que ahí es donde se centra en gran medida el ejercicio del predimensionamiento de las columnas, ¿cierto? Ahí se va a centrar es en el P sub U, que básicamente ese P sub U es la carga que soporta la columna con mayor aferencia y que ese P sub U se debe expresar en toneladas, ¿sí? Para ello es necesario entonces tener en cuenta la tabla de pesos que está por acá, se lo voy a relacionar, está por aquí en el Drive. Muchachos, por favor verifiquen que sus microfonitos estén apagados, que por ahí hay un microfonito que está abierto. Aquí en Tecno 3, por aquí en predimensionamiento, les coloqué esta tablita que se llama usos y pesos, ¿sí? Entonces, a partir de esta tablita de los usos y pesos, es que vamos a considerar el peso U, este peso U del que estamos hablando aquí, ¿sí? Entonces, a partir de esta tabla, en la página 60, pues en la primera página de este pequeño documento está la densidad de los materiales, ¿cierto? Que es la relación del peso en función de su volumen. Entonces, por ejemplo, el acero tiene una densidad de 7.8 toneladas por metro cúbico, el agua 1 tonelada por metro cúbico, el aluminio 2.7 toneladas por metro cúbico. Entonces aquí lo que tenemos son las densidades de los materiales, donde básicamente nosotros podemos tener los pesos de los elementos más convencionales en la construcción en nuestro país en función de su volumen, ¿cierto? En la siguiente página vamos a tener los materiales, los valores mínimos recomendados en la NSR para esas cargas muertas en función del área, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una teja de lámina galvanizada pesa a razón de 20 kilogramos por metro cuadrado. Una teja canaleta de 90, 5 kilogramos por metro cuadrado. La teja de barro más el mortero, solo la teja de barro más el mortero, sin tener en cuenta la tablilla ni lo que hay por debajo. Solo la teja de barro más el mortero está a razón de 80 kilogramos por metro cuadrado. Y así sucesivamente, ¿cierto? Cielos rasos de yeso, es decir, en drywall, están a razón de 25 kilogramos por metro cuadrado. Si es en madera, el cielo raso, están en un rango entre 10 a 50 kilogramos por metro cuadrado y ese rango depende del tipo de madera, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿cierto? Tengo las divisiones de muros en bloque hueco, en tolete silical, en divisiones livianas o tipo drywall, en madera, acabados de piso. Y finalmente tengo los pesos a tener en cuenta de acuerdo al uso que tenga mi espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a tener vivienda, debo considerar un peso de 180 kilogramos por metro cuadrado. Si es oficina, 200. Si son salones de reunión, 300 kilogramos por metro cuadrado. Si son salones de reunión sin asientos fijos, 500 kilogramos por metro cuadrado. Para los parqueaderos o garajes, debo considerar 250 kilogramos por metro cuadrado. Para hoteles y cuartos de hospitales, 200 kilogramos por metro cuadrado. Para salas de cirugía, debo considerar, donde va a tener quirófanos, 400 kilogramos por metro cuadrado. Universidades y colegios, 200 kilogramos por metro cuadrado. Miren aquí, por ejemplo, en bibliotecas, 300 kilogramos por metro cuadrado.
Y para las bodegas de las bibliotecas, 700 kilogramos por metro cuadrado. Y bueno, y así sucesivamente. Tengo aquí pues como unos usos, ¿cierto? A partir de esta tabla nosotros nos vamos a operar para hacer el ejercicio de predimensionamiento de las columnas, ¿listo? Entonces, de aquí va a salir ese P sub U, ¿listo? Entonces, ahora bien, vámonos entonces, ahora sí, con el ejercicio. Con el ejercicio que les va a proponer, el ejercicio de aplicación que va a tener relación a la siguiente entrega que ustedes tienen aquí ya pues como en el curso, ¿cierto? Entonces, el ejercicio es predimensionar los elementos estructurales, en concreto reforzado, para una estructura en pórticos, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. La ubicación es turbo. Esa ubicación en turbo implica que tengo una zona de amenaza sísmica alta, ¿cierto? Estoy en turbo. Número de piso 5. Muchachos, recuerden que aquí yo pierdo, como estoy presentando, pierdo de vista el chat. Por si tienen alguna duda o pregunta, pues simplemente me indican, me van indicando, abren el micrófono y me preguntan, listo, porque no tengo pues como acceso a mirar el chat. Usos. Entonces el primer piso va a ser comercio, el segundo piso va a ser bodegas, el tercer, cuarto y quinto piso va a ser vivienda. Esto pues teniendo en cuenta lo que está sucediendo hoy en día con las edificaciones, y es que se están haciendo como combinaciones de uso, ¿cierto? La altura entre piso es de 2,80. Cuando hablamos de la altura entre piso, lo que les decía ahorita, vamos a suponer que esta es la losa que está en la parte superior, ¿cierto? Y esta es mi columna, ¿sí? Y aquí tengo la losa en la parte inferior, ¿sí? Y esta columna continúa. Entonces, cuando hablamos de la altura entre el piso, estamos hablando de esta altura básicamente, ¿cierto? Que está teniendo relación esta altura entre el piso con esa H de la cual les hablaba ahorita, ¿cierto? Que es la altura libre y que esto tiene que ver con el K sub E, ¿listo? Que tiene que ver con los coeficientes Vickers. Para las fachadas tengo que en el primer piso va a tener una persiana metálica, es como la que tienen los comercios, ¿cierto? Para el segundo, tercer, cuarto y quinto piso lo que va a tener es vidrio, una fachada en vidrio, piso techo, ¿sí? Los medianeros van a ser en ladrillo, las divisiones internas van a ser drywall, el piso va a tener acabado y la cubierta van a ser placas de fibrocemento, ¿listo? Esa es pues como digamos las consideraciones que yo voy a tener en cuenta, ¿listo? Esta es la planta general de la estructura, digamos que esta es la planta general de la planta, ¿sí? Más que de la estructura de la losa. Entonces lo que tengo yo aquí es una losa que es rectangular, ¿sí? Por este costado tengo dos ejes, ¿sí? Aquí podemos observar los dos ejes que son horizontales. Tengo un voladizo de 1 metro, de acá a acá, entre estos dos ejes tengo 7 metros y aquí tengo otro voladizo de 1 metro, ¿sí? En el otro sentido tengo tres ejes, ¿sí? Aquí tengo un voladizo de 1 metro, en el otro extremo tengo un voladizo de 1,50 y tengo entre este eje y este eje 7,50 y entre este eje y este eje 5 metros, ¿cierto? Digamos que ese es como el planteamiento general de la estructura o de la losa de la estructura, ¿sí? Y ya digamos que arquitectónicamente hablando, tenemos un esquema, ¿cierto? Esta es la planta del primer nivel. ¿Qué tengo en el primer nivel? Esto que da acá azulito es la fachada, ¿sí? Y lo que está aquí naranja son los muros medianeros, son todos estos los muros medianeros, y lo que hay aquí al interior son los muros internos, ¿cierto? Los que están aquí en este color ocre. Son los muros internos, entonces lo que hago yo es que cuantifico la cantidad de muros internos, la cantidad de fachada que tengo. Esta es la planta del primer nivel. Vámonos para el segundo nivel. Esta es la planta del segundo nivel. Igual, tengo en este costado la fachada,
En los otros tres costados tengo los medianeros, que son estos naranjas, y estos ocres, que son los muros o las divisiones internas, y las plantas del tercer, cuarto y quinto nivel, que son unas plantas típicas. Esquemáticamente tengo aquí esta disposición espacial. Esta es mi fachada, estos son los medianeros, estos son los muros internos, ¿cierto? Entonces, como pueden observar, la disposición de la estructura pues no cambia, listo. Hasta que hay alguna duda, pregunta, inquietud. Hola, hola. Ninguna, profe. ¿Ninguna? Ok, perfecto. Bien, vale. Entonces ahora sí, vámonos con el ejercicio, ¿listo? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que voy a definir los ejes, ¿cierto? Aquí, en este caso, yo tengo aquí la planta típica de la losa, esta es mi losa, y aquí hay definidos unos ejes, ¿cierto? Aquí hay un eje, aquí hay otro eje, acá hay otro eje, acá hay otro eje, y acá hay otro eje, ¿listo? Los ejes, ¿quién los define? O sea, ¿quién define estos ejes? ¿Quién me puede decir quién define estos ejes? ¿Quién define la posición de estos ejes? Profe, las columnas. ¿Cómo? Las columnas, pues los elementos estructurales. Sí, estamos hablando de una estructura tipo pórtico, ¿cierto? Que está compuesta por vigas y columnas, ¿cierto? Aquí estoy viendo la planta, ¿cierto? Esta es una planta general de la losa. Entonces, por aquí, por donde está esto punteado, se supone que pasarán unas vigas, ¿cierto? Y donde está en el cruce de estas vigas, pues aquí irán unas columnas, ¿cierto? Aquí estarán los apoyos, serían las columnas, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién define por dónde van estos ejes estructurales y dónde estarán ubicados esos apoyos? El arquitecto. En gran medida son los arquitectos, ¿cierto? Nosotros somos quienes definimos dónde quiero yo que esto se me apoye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo control en el diseño del espacio. Es decir, yo tengo control en el diseño del espacio, yo soy quien propongo dónde van a ir apoyados. Ahora bien, el estructural, después de que mire mi propuesta, me va a decir, hombre, ve, esta luz está muy grande o está muy pequeña, o yo te propongo que lo pongas más acá, más adentro, más afuera, ¿cierto? Para poder mirar cuáles son las implicaciones de orden estructural que pueda tener yo en el proyecto, listo. Pero soy yo quien lo define. Entonces, para definir esos ejes, cuando ya tengo los ejes definidos, lo que hago yo es que ya los enumero. Hay que enumerarlos, ¿cierto? Entonces, no hay un orden para numerar los ejes, ¿cierto? Yo puedo poner los números en los ejes verticales o los números en los ejes horizontales. Listo, digamos que eso no tiene ahorita una definición como tal estricta. Lo que sí está dado por norma es que la mayor cantidad de ejes se vincule con los números, ¿cierto? Es decir, donde yo tenga mayor cantidad de ejes, pongo los números. Y donde tenga menor cantidad de ejes, coloco las letras. ¿Listo? Entonces, donde tengo mayor cantidad de ejes, pongo los números. Y donde tengo menor cantidad de ejes, pongo las letras. En este caso, tengo entonces tres ejes verticales, 1, 2 y 3, que los enumero de izquierda a derecha. Listo. Y tengo tres ejes horizontales, el eje A, el eje B, que los enumero de arriba hacia abajo. Listo. Como les contaba ahorita, cada uno de estos ejes representa, por aquí irá una viga, ¿sí? Y en el cruce entre viga y viga, pues irá una columna, ¿cierto? Independiente de su geometría, irá una columna. Lo que yo necesito entender
es que esto espacialmente pues, se va a traducir en algo, listo. Entonces lo primero que yo hago es que defino los ejes. Una vez definidos los ejes, ¿qué hago yo? Establezco la relación L sobre B de la losa, ¿sí? Es decir, que hallo cuál es esta longitud y cuál es esta longitud para definir cuál es el largo y cuál es el ancho, ¿cierto? Es decir, que si yo me vengo por acá, por este lado, yo tengo 1 más 750, 850, más 5, 1350, más 150, 15, ¿cierto? Y por este lado tengo 9, es decir, que este sería mi L, que es el largo, y este sería mi B, que es el ancho, ¿cierto? Es decir, que la relación L sobre B de la losa tengo a L, 15 metros, ¿sí? Que corresponde a este costado de la losa, y B, 9 metros, que corresponde a este otro costado de la losa, ¿cierto? Por lo tanto, ya puedo proceder a establecer la relación L sobre B, es decir, el largo dividido el ancho, es decir, 15 metros dividido 9 metros me da 1.67. Por lo tanto, ¿cómo es la losa? ¿Quién me puede decir, de acuerdo a la relación L sobre B, cómo es la losa? ¿Esta losa cómo es? ¿Y por qué? ¿Unidireccional o bidireccional? ¿Y por qué? Es unidireccional. ¿Cómo? No te escuché bien. Es que, perdón. Es unidireccional Unidireccional, ¿por qué? porque la relación largo-ancho es inferior a 2. Entonces, cuando la relación ancho sobre largo es inferior a 2, la losa es bidireccional, listo. Entonces, cuando es menor a 2 es bidireccional y cuando es mayor o igual a 2 es unidireccional, listo. Entonces, por lo tanto, mi losa es bidireccional, listo. Ya tengo el primer elemento para el predimensionamiento de la losa. Es que ya sé que mi losa es bidireccional, ¿sí? Esto indica que cómo se van a mover los esfuerzos sobre la losa, en una dirección o en ambas direcciones. Profe, en ambas direcciones. En ambas direcciones porque es bidireccional, muy bien. Ahora, yo voy a mirar la losa por este lado, listo. Voy a mirar la losa por este lado, por aquí. Voy a tratar de verle el canto. Yo aquí estoy viendo la planta, pero vamos a tratar de imaginarnos el enalzado, ¿cierto? Yo aquí tengo un punto de apoyo, aquí tengo un punto de apoyo, aquí tengo el otro punto de apoyo, ¿cierto? Y voy a tratar de mirar la losa por este lado. Entonces, por este lado, ¿qué tengo? Tengo un voladizo de 1 metro que corresponde a este voladizo, ¿cierto? Cuando estoy viendo la losa por este lado. Luego tengo aquí un punto de apoyo, que es este punto de apoyo 1, que equivale a este punto de apoyo. Tengo una luz entre apoyo y apoyo de 750, que son estos 750. Luego me encuentro con el segundo apoyo, que corresponde a este apoyo, y tengo una luz de 5 metros hasta el siguiente apoyo, que corresponde a este, y finalmente tengo un voladizo de unos 50, ¿cierto? Es decir, si yo veo la losa por este lado, lo que tengo es esto, ¿sí? Entonces aquí voy teniendo ya criterio para poder identificar mi losa. Ahora voy a mirar la losa por el otro lado, ¿sí? Es decir, por el lado del B. La voy a mirar por acá. Listo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un voladizo de 1 metro. Aquí tengo un apoyo, ¿cierto? Tengo una luz de 7 metros. Luego tengo un segundo apoyo y finalmente tengo un voladizo de 1 metro que finalmente pues se traduce en esto, ¿cierto? Aquí voladizo de 1 metro que está aquí, este apoyo que acá, que corresponde a este apoyo, esta luz que corresponde a esta luz de 7 metros, el segundo apoyo que sería este, aquí lo tengo,
y finalmente una luz de 1 metro. ¿Listo? ¿Hasta acá hay dudas, preguntas o inquietudes? ¿O está claro? Profe, sí, qué pena, porque Sí. los apoyos del lado derecho son móviles, pues eso. Bien. Esa pregunta muy interesante. Ya la habíamos trabajado antes, pero te la respondo. En sistemas estructurales aporticados, siempre es bueno dejar uno de los apoyos que quede como móvil, ¿cierto? De tal manera que no tenga reacción en el eje X para que pueda liberarse la carga o los esfuerzos aquí en este punto, ¿cierto? ¿Eso en qué se traduce básicamente? Eso se traduce básicamente en algunos casos en que, por ejemplo, en este punto tenga menor cantidad de acero, por ejemplo, ¿cierto? Para generar mayor redundancia en la vibración del elemento o que simplemente el apoyo no esté directamente anclado al acero. Pero básicamente esa es la explicación, ¿sí? Se sugiere que puede ser o acá o puede ser acá en alguno de los extremos de los sistemas estructurales aporticados. Se sugiere que se deje un apoyo móvil, ¿cierto? Para que se libere por ahí las cargas que son horizontales. ¿Listo? Listo, profe. Y otra pregunta, entonces, ¿eso se sugiere, digamos, que sea siempre en el mismo eje o puede ser pues en ejes diferentes? Eso podrían ser en ejes diferentes, pero realmente eso sí ya le corresponde más como al calculista, ¿cierto? Él ya sí mirará dónde preferiría él dejar el elemento eh, para hacer la liberación de la carga. Sí, Listo. normalmente lo que hacen los estructurales es tratar de trabajarlo como en el mismo eje, ¿cierto? Para no generar mucha vibración en la estructura. Listo, profe, gracias. Listo, gracias a vos por la preguntita, papá. Listo, entonces ya teniendo esto aquí definido, entonces vamos a, sí, a entrar a predimensionar la losa. Este es el esquema que yo tengo, ¿cierto? Que yo me armé aquí, cuando miré la losa por este lado, y cuando miré la losa por este lado, me armé este par de esquemas. Entonces yo me vengo por acá, coloco los esquemas, y estos esquemas los monto justamente en este cuadro, ¿cierto? Entonces yo tengo los tipos de apoyo, que son simplemente apoyada, un apoyo continuo, ambos apoyos continuos y voladizo, ¿cierto? Y de la losa, yo puedo tener una losa maciza unidireccional, bidireccional, teniendo en cuenta este cuadro, ¿cierto? Que serían pues aquí como los factores que ya habíamos visto pues en la clase anterior, ¿sí? De entrada hay dos columnas de estas que yo puedo de una vez descartar. ¿Cuáles son esas columnas que yo puedo descartar aquí de entrada? Las unidireccional. Las unidireccionales, ¿cierto? Estas unidireccionales las descarto de una vez. ¿Por qué? Porque yo ya me di cuenta que mi losa es como bidireccional. Lo que yo no tengo claridad es si mi losa puede ser maciza o aligerada, ¿cierto? Eso es lo que yo no tengo claridad, ni tampoco tengo claridad sobre el espesor de mi losa. Entonces, por lo tanto, lo primero que yo hago es de una vez descartar lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo sé que mi losa puede ser maciza, es bidireccional, esa losa puede ser maciza o puede ser aligerada, ¿cierto? Entonces yo ya considero estos dos factores. Mi losa o es maciza o es aligerada, ¿cierto? Entonces yo debo hacer la correspondiente verificación tanto para mi losa maciza y aligerada por el lado del largo como por el lado del ancho, ¿cierto? Entonces voy a empezar. Entonces, yo puedo tener una losa maciza bidireccional y según este esquema que tengo aquí, este esquema corresponde a un apoyo continuo. Entonces yo tengo losa maciza bidireccional, un apoyo continuo y corresponde al factor L/30, ¿cierto? Que es este factor que estoy colocando acá, ¿cierto?
El otro factor es que yo tengo la losa maciza bidireccional, pero voy a considerar el voladizo. Mire que yo aquí en ambos lados tengo voladizo, entonces debo considerar el siguiente factor, L sobre 7, para una losa maciza bidireccional, y pongo L sobre 7. Lo mismo haré para la losa aligerada, ¿cierto? Entonces tengo una losa bidireccional aligerada. Para un apoyo continuo utilizo el factor L sobre 22, que lo tengo aquí, y para una losa aligerada bidireccional voy a considerar también el voladizo, que es L sobre 5, hablando solamente de este primer lado o primer sector de la losa, ¿cierto? O el primer perfil. Y hago lo mismo para el otro lado, ¿cierto? Es decir, tengo una maciza, considero una losa maciza bidireccional simplemente apoyada, que esto corresponde a este tipo de apoyo, ¿cierto? Entonces utilizo L sobre 30, pero también debo considerar el voladizo, porque también tengo voladizo a ambos lados, L sobre 7. Y para una losa aligerada bidireccional, tengo en cuenta, bueno, y simplemente apoyada, tengo en cuenta el factor L sobre 25, que es el que voy a considerar aquí, y el voladizo también lo considero que es L sobre 5. ¿Listo? Entonces hasta aquí yo ya identifiqué cuáles son los factores con los cuales yo debo dividir, ¿cierto? Ahora bien, si yo voy a mirar este lado, ¿cierto? Este lado de la losa, yo voy a trabajar con la mayor luz, ¿cierto? Entonces, este primer factor de L sobre 30 corresponde al trabajo de la luz o de la mayor luz entre apoyos. Entonces, entre los apoyos, ¿cuál es la mayor luz de del lado largo? ¿Cuál es la mayor luz entre apoyos? 7,5. 750. Entonces voy a considerar este factor, ¿cierto? Y para el voladizo, ¿cuál es el mayor voladizo que tengo para este lado? 1,50. 1,50. Entonces voy a tener en cuenta este factor y este factor, ¿cierto? Para ambos cálculos. ¿Listo? Entonces tengo 750 dividido 30, me da 0.25 metros. ¿Listo? Y 1,50 dividido 7 me da 0.21 metros. Si mi losa es maciza, ¿listo? Si mi losa es aligerada, entonces tengo 750 dividido 22, me da 0.34 metros. Y L sobre 5, voy a considerar aquí el voladizo, 1,50 dividido 5 me da 0.30. ¿Listo? Esto para este lado. Ahora me voy para el otro lado y hago lo mismo. La luz entre apoyos es 7 metros, por eso es la que trabajo aquí, la luz entre apoyos, y aquí abajo el voladizo. Miren que ambos voladizos es de 1 metro, y hago lo mismo, ¿cierto? Entonces, si es maciza, 7 metros dividido 30, este 7 metros corresponde a la L, que es la mayor luz entre apoyos, en este caso hay solamente una luz, que es de 7 metros, y me da 0.23 metros. Y para el otro factor me da 14 centímetros o 0.14 metros. Y si es aligerada, L sobre 25 es igual a 7 dividido 25, me da 0.25 metros. Y L sobre 5 para el voladizo me da 1 metro dividido 5, 0.20 metros, ¿cierto? Entonces esto es. Ahora bien, ¿cómo es entonces la losa? Entonces lo que empiezo a mirar, lo que miro yo es que me voy y ubico, centro mi atención en las losas macizas, ¿cierto? Losas macizas. Y voy a ubicar el mayor valor. ¿Cuál es el mayor valor para las losas macizas? .25. 0.25, ¿cierto? Entonces este es el mayor valor para las losas macizas, ¿sí? El mayor valor va siempre a contener los valores que están por debajo, ¿cierto? Mire que 0.25 va a contener un espesor de 0.21, va a contener un espesor de 0.23 y un espesor de 0.14, ¿cierto? Es decir, que si mi losa fuese maciza, este sería el espesor de la losa, ¿cierto? Sin embargo, nosotros ¿qué habíamos dicho de las losas macizas? Las losas macizas van entre qué valores y qué valores.
para que sea técnica y económicamente viable. De 8 a 15 centímetros. Muy bien, aquí tengo 25 centímetros, ¿cierto? Eso para una estructura en altura, una losa maciza, pues de más de 15 centímetros, empieza a ser, además de engorroso, muy costosa, ¿cierto? Entonces, de entrada, descartamos que la losa pueda ser maciza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque supera el valor, digamos que técnico y económico para poder desarrollar una losa maciza. Entonces ya me di cuenta que para este ejercicio mi edificio no podría tener una losa maciza, sino que ella debería ser aligerada. Entonces ahora bien, centro mi tensión, yo ya sé que mi losa no es maciza, no va a ser maciza, entonces centro mi atención en las aligeradas, ¿cierto? Ubico el mayor valor es 0.34, ¿cierto? Es 0.34, entonces, ¿qué hacemos? Aproximamos a los 35 centímetros, es decir, de 5 en 5 hacia arriba, listo. Entonces, ¿cómo es mi losa? O sea, finalmente, ¿cómo es mi losa? Cuéntenme pasito a paso cómo es mi losa de acuerdo a lo que hemos hecho. Pues sería aligerada bidireccional, ¿no? Sería ligera, bidireccional y con un espesor de ¿cuánto? De 35 centímetros. De 35 centímetros, ¿cierto? De la losa es bidireccional, es aligerada y tiene un espesor de 34 centímetros, lo aproximamos a 35 centímetros, listo. ¿Esto qué implica? Esto implica que yo ya tengo aquí unos asuntos muy interesantes en cuanto a la definición de mi losa. Si mi losa es aligerada, eso implica que mi losa tiene nervios, ¿cierto? Eso implica que mi losa tiene dos direcciones de nervios, ¿cierto? Nervios en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Entonces ya voy teniendo en cuenta algunos aspectos interesantes. Bueno, ya sé que tengo un descuelgue de losa de 35 centímetros y que ese descuelgue de losa de 35 centímetros puede implicar varios asuntos y que eso se debe cruzar con las vigas. Listo, ahora vamos a mirar las vigas. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud con el predimensionamiento de la losa? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, O sea que en caso de que el voladizo, ¿cierto? Porque, digamos, si mi losa tiene voladizos, entonces en caso sí, hay que hacer los dos cálculos, ¿cierto? El cálculo de los simplemente apoyados y los voladizos. sí, sí. O sea que en caso de que mi voladizo, pues el cálculo supere el grosor de las simplemente apoyadas, tendría que utilizar el grosor del voladizo, ¿cierto? Pues sería... No, 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 volvemos otra vez a plantear la pregunta. Digamos que mi, Te la capto. yo tengo una losa que es simplemente apoyada, pero también tengo un voladizo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, en ese caso tengo que hacer los dos cálculos, el de simplemente apoyada y el de voladizo. Sí, como lo hicimos en este ejercicio, sí, señor. Entonces, en caso de que, de que el grosor, o sea, o el resultado final de mi cálculo de voladizo supere el grosor de la simplemente apoyada, entonces en mi losa tendría que utilizar ese grosor, ¿cierto? Sí, señor. Ah, esa era mi pregunta, Sí, profe. te entiendo. Pues vamos a ver si te entendí. Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí, pues vamos a descartar este valor, ¿listo? Este valor que nos dio. Vamos a suponer que aquí nos dio 40 centímetros. Cuando hicimos el cálculo aquí, no, perdón, estamos aquí en la ligerada. Aquí nos dio 40 centímetros, ¿sí? Y por aquí nos dio 45 centímetros, ¿cierto? Aquí estamos haciendo el cálculo entre apoyos, ¿sí? Y aquí lo que hicimos fue el cálculo por aquí por los voladizos. Entonces, ¿cuál sería el espesor de la losa? El mayor espesor, ¿listo? Independiente si está en los voladizos o está entre apoyos. Una losa siempre va a tener un espesor continuo, ¿sí? Entonces por eso uno elige el mayor espesor, porque el mayor espesor va a contener
a los espesores menores. ¿Listo? Está, profe, gracias. Listo. Gracias a vos por la preguntita. Bueno, ¿qué otra duda, pregunta o inquietud hay acerca del predimensionamiento de las losas? Bueno, predimensionamiento de las vigas sí es un poco menos complejo, un poco menos, pues Profe, como, qué pena. sí, Antes de que siga, le iba a preguntar esos 35 centímetros de la losa, pues eso sería de los nervios, ¿cierto? Pues el vacío que deja el aligeramiento sería menor. sí, espérate, verás, miremos las vigas y ya hacemos ahí un muñequito como con la sección para explicarles. Sí, Listo, gracias. listo. Bueno, con las vigas, el predimensionamiento de las vigas sí es mucho más sencillo, no es tan complejo. Lo primero que hay que hacer es identificar la zona de amenaza sísmica. Para nuestro caso específico, nosotros estamos trabajando en turbo. Ya habíamos dicho que la zona de amenaza sísmica era alta. Luego, verificar para los ejes cuál es la mayor luz. Listo. Y después vamos a operar con los factores. Y por último, verificamos que se cumplen las relaciones L sobre B. Listo. Como estamos trabajando en turbo, lo que les decía ahorita, el turbo es una zona de amenaza sísmica alta, ¿cierto? Lo que implica o lo que indica que yo deba trabajar la altura L sobre 14. Recuerden que la viga, una viga, tiene pues las tres dimensiones, ¿cierto? Que yo por aquí tengo la altura H, que es esta, ¿listo? Esta es mi altura H. Esta es mi base B, esta es mi base B, y esta es la luz L, ¿cierto? Esta es la luz L, que es la que voy a colocar por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la altura de mi viga está en función de la luz, ¿cierto? A mayor luz, mayor altura, ¿vale? Entonces, la altura de mi viga es igual a L sobre 14 porque voy a trabajar pórticos con resistencia sísmica, ya que estoy en una zona de amenaza sísmica alta, ¿cierto? Yo ya había visto estos dos muñecos, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a trabajar son las luces mayores. Yo debo trabajar tanto para este sentido como para este sentido, ya que tengo las luces, las mayores luces o las condiciones de luz o de apoyos distanciados tanto para el L de mi losa, pues tanto para el lado largo como para el lado ancho de mi losa, ¿cierto? Entonces voy a empezar. Entonces miren que por un lado tengo 750, por el otro lado tengo 7 metros. ¿Sí? Entonces yo empiezo. La altura de mi viga es igual a 750 dividido 14 para el lado largo y para el lado ancho, 7 metros dividido 14. Esto implica que la altura H para el lado largo sea igual a 0.54, aproximo al siguiente valor de 5 en 5, es decir, 55 centímetros, 0.55 metros. Para el lado corto voy a tener una viga que tiene 50 centímetros de altura, ¿cierto? Después de que hice mire que ya identifiqué la zona de amenaza sísmica, ya verifiqué para los ejes de mayor luz y ya operé los factores, ¿cierto? Es decir, ya sé que la altura de mi viga por el lado largo es de 55 y por el lado corto de 50 centímetros, listo. Luego hago los factores. Entonces, como yo estoy en una zona de amenaza sísmica alta, a mí ¿qué me dijeron? A mí me dijeron, vea, ojo, B es mayor o igual a 20 centímetros, ¿cierto? ¿Para dónde? Para zonas de amenaza sísmica baja e intermedia. Y B es mayor o igual a 25 centímetros para zona de amenaza sísmica alta, que es la condición que yo tengo acá, ¿cierto? Como yo estoy trabajando esta condición de mi base B de la viga, entonces yo digo, si B es igual a 25 centímetros, entonces
55 centímetros dividido 25 centímetros, ojo, ojo muchachos, yo aquí tengo metros. ¿Qué les ha pasado a muchos compañeros? Que hacen lo siguiente, 0.55 metros dividido 25 centímetros. ¿Esto se puede hacer? No, profe. No, no puede. De poder sí se puede, ¿cierto? No se debe, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo no debo dividir metros dividido centímetros, entonces todo lo debo llevar a la misma expresión. Entonces, una es, lo que yo hice aquí fue llevarme los 55.55 metros a centímetros, o ustedes se pueden llevar estos 25 centímetros a 0.25 metros, ¿cierto? Llevarlo a la misma unidad, ¿cierto? Entonces, para el primer caso, lo que voy a hacer es la relación H sobre B, que es la relación altura sobre base. Pregunta, ¿cómo debe ser la relación H sobre B? ¿Cómo debe ser esta relación? La relación H sobre B debe darme ¿cuánto? Creo que era mayor que 3. No, menor. Menor que 3, ¿cierto? No debe superar el tercio. Listo. Entonces la relación H sobre B siempre debe ser menor a 3. Listo. Esta relación me debe dar menor a 3. Entonces, cuando yo aplico esta relación, yo veo que H sobre B para la viga que tengo por el lado largo me da 2.2 y para la viga por el lado corto me da 2. Es decir, que cumplo en ambos casos. Por lo tanto, mi viga es de esta viga. Esta viga. ¿Cuál es la sección de esta viga? La sección de esta viga es de 25 centímetros por 55 centímetros, ¿cierto? De esta viga. Y la sección de esta viga es de 25 centímetros por 50 centímetros. Que las secciones de las vigas pueden ser diferentes en ambos sentidos. Puede ser, yo puedo tener una viga que tenga mayor pronunciamiento sobre unos ejes que sobre los otros, ¿cierto? Es decir, que en este caso, yo me vuelvo por acá, en este caso voy a tener que las vigas de los ejes A y B son de 55 centímetros de descuelgue, ¿cierto? En cambio, las vigas de mis ejes 1, 2 y 3 van a tener 50 centímetros de descuelgue, el ancho va a ser de 25 centímetros, ¿listo? Aquí vamos bien. Vamos a suponer, esto simplemente es una suposición, vamos a suponer que H me dio 75 centímetros, ¿listo? Simplemente vamos a suponer que la altura H, teniendo cualquier relación, la altura H me dio 75 centímetros. Entonces, y estamos bajo el mismo paradigma, estoy en una zona de amenaza sísmica alta, entonces yo digo, listo, si B es igual a 25 centímetros, entonces la relación H sobre B es igual a 75 dividido 25 y me dio 3, ¿cierto? Ya habíamos dicho que la relación H sobre B debe ser menor a 3, ¿cierto? Como aquí me dio 3, entonces no cumple. Listo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿A ustedes qué se les ocurre? Profe, aumentar la base. Aumentar la base, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la altura operante de mi viga, esta H está en función de la luz y la luz está en función de los puntos de apoyo que tengo en mi estructura. Entonces lo que hago es que aumento la base. ¿En cuánto la voy a aumentar? La aumento en 5 centímetros, ¿sí? Entonces ya no la paso de 25 a 30. Y vuelvo y establezco la relación. En este caso me dio 2.5, cumple.
¿Cómo cumple? Entonces, la sección de mi viga, en este caso, va a ser de 75 por 30, ¿cierto? Para este caso específico. De tal manera, entonces, que tengo una viga de 55 por 25, que son las que van a estar en los ejes A y B, ¿sí? Y en los ejes 1, 2 y 3 voy a tener una viga de 50 centímetros por 25 centímetros, ¿cierto? Que son las vigas que voy a tener en los otros ejes. Entonces, lo que voy a tener yo en la losa, lo que voy a tener yo ya como sección de losa, que eso era lo que les quería explicar a ustedes ahorita, es esto. Entonces, yo tengo una losa, a ver, yo por aquí mejor pongo otra, voy a poner una diapositiva en blanco mejor para explicarles, así en blanco. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una losa, esta. Vamos a suponer que esta es mi losa. Cuando yo tengo un voladizo, o sea, la losa está en voladizo, yo de esta losa tengo un componente que es la loseta. ¿Listo? Entonces yo aquí tengo un voladizo. Vamos a suponer que por aquí viene el voladizo y por aquí, en esta zona, vamos a suponer que viene mi viga. ¿Listo? Aquí tengo mi losa, por aquí tengo mi nervio. Listo, continúo. Por aquí tengo mi nervio. Y así sucesivamente, ¿cierto? Póngase pues que esta es como la losa, así como la proyección así de la losa, ¿cierto? Esto es la viga, la que se proyecta. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo tengo este elemento que aquí, este elemento se denomina loseta, ¿cierto? Esta es la loseta. Esta loseta es la superficie sobre la cual pues, uno camina, ¿cierto? Y se configura la losa, ¿sí? Esta loseta va a tener un espesor mínimo, que es este espesor que hay aquí. ¿Listo? Este espesor mínimo va a ser de 5 centímetros, la loseta, ¿cierto? Que es como lo mínimo. En zonas como Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene unas condiciones favorables desde el punto de vista atmosférico en cuanto a la agresividad de la atmósfera con el acero, ¿cierto? Hay otras zonas, como Turbo, por ejemplo, donde va a tener unas condiciones de salinidad un poco mayor, más agresivas, entonces voy a tener unas condiciones mucho más desfavorables, ¿cierto? Entonces el espesor mínimo es de 5 centímetros, ¿cierto? Esto que hay aquí, esto que hay acá, se denomina nervio, ¿cierto? Este es el nervio. La loseta más el nervio me configuran la losa. ¿Listo? Cuando estamos hablando de losas aligeradas, loseta más nervio es la losa. Es decir, que si la loseta más el nervio me configuran la losa, yo tengo una losa de 35 centímetros, ¿cuál sería el descuelgue de este nervio? De 30. De 30, ¿cierto? Yo aquí tendría 30 centímetros, listo. Entonces este nervio se descolgaría a 30 centímetros. Bien, entre nervio y nervio, bueno, el nervio, este nervio, va a tener espesor, ¿cierto? Este espesor va a oscilar de 10 a 15 centímetros, ¿cierto? Normalmente 15 centímetros voy a tener aquí, en estos nervios, cuando yo tengo un voladizo, esto es una viga, esto es una viga. En el caso nuestro que tenemos aquí un voladizo, ¿cierto? Normalmente yo pongo aquí un nervio de cierre o una vigueta de cierre.
una viga o vigueta de cierre de losa, que me termine de configurar la losa de cierre de losa, que sería este. Normalmente esa vigueta, cuando tengo voladizo, es la que se viene aquí de 15 centímetros, ¿cierto? Porque es casi media viga, más o menos. Ya un nervio o una vigueta ya interna es por ahí de 10, 11, 12 centímetros, ¿cierto? Que son ya como las internas. ¿Cuál es la separación entre nervio y nervio? Es decir, esta separación entre nervio y nervio es de 1 metro a 1.5 metros. ¿Sí? La separación entre nervio y nervio, de 1 a 1.50. ¿Sí? Este espesor entonces sería el espesor de mi losa, como les había contado ahorita. Este sería el espesor total, que en el caso nuestro es de 35 centímetros. ¿Vale? La viga, yo cuando configuro la viga, yo meto la viga, es decir, la viga viene hasta acá, ¿cierto? Es decir, que yo tengo una viga de 55 centímetros, ¿cierto? Tengo una viga de 55 centímetros, es decir, que ¿cuál es el descuelgue de esta viga por aquí por debajo? Desde acá hacia abajo. De 50. De 50 centímetros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya tengo 5 centímetros embebidos aquí en esta loseta. ¿Listo? Entonces la viga ya tiene 50 centímetros. Vale. Bueno, ¿qué otras consideraciones hay que tener en cuenta? Fíjense que aquí, entre la parte inferior del nervio y la cara inferior de la viga, ¿sí? Hay una distancia, ¿cierto? Que es esta distancia, que en este caso, para nosotros es de 15 centímetros, ¿cierto? 15 centímetros. Aquí es donde nosotros debemos definir por dónde vamos a poner el cielo. Muchas veces el cielo lo ponemos por aquí, el cielo raso, por aquí en este punto, desplazados por ahí unos 10 centímetros de la viga, de tal manera que yo por aquí pueda pasar redes, ¿cierto? Y no tenga que perforar la viga por aquí para pasar alguna red o hacer un muñeco por aquí o llevarme la red por otro lado, ¿cierto? Entonces muchas veces uno descuelga el cielo falso para esconder todo esto, o si ustedes como arquitectos deciden que esta parte inferior de la losa, que es lo que se está viendo ahorita, que se está haciendo, se vea, que quede a la vista, entonces simplemente las redes quedan expuestas. Hasta que haya alguna duda, pregunta, inquietud. Es claro, este muñeco. Profe, o sea que Sí. las cargas vivas y muertas no influyen en la losa ni en las vigas, sino solamente en las columnas. Influyen en las losas y en las vigas, por supuesto, que influyen, pero influyen a manera de deformaciones, ¿cierto? Realmente quien va a absorber como todas esas cargas gravitatorias en esfuerzos axiales de compresión van a ser las columnas, ¿cierto? Y por eso es que hacia allá se enfoca un poco más, digamos que este procedimiento para el predimensionamiento de las columnas. Pero ellas influyen, acuerden que ellas se deforman, ¿sí? Sí, pero sino que yo me refería más bien es al cálculo. Porque, pues, o sea, No las consideramos, no. En este procedimiento no las consideramos. Vamos a considerarlas es en función de la distancia que tenga entre los apoyos, ¿sí? profe, gracias. Listo. Muy bien, entonces ahora vamos con el predimensionamiento de la columna, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es definir el área aferente. Yo tengo un área de losa de 135 metros cuadrados. Estos 135 metros cuadrados son el resultado de multiplicar el largo por el ancho, ¿cierto? Ahora bien, como les había contado ahorita, yo tengo aquí mis ejes, el eje 1, 2 y 3,
y el eje A y B, ¿cierto? El eje 1, 2 y 3, A y B. Entonces en el cruce yo tengo los apoyos. Este es el eje 1A, eje 2A y eje 3A. Y aquí tengo el eje 1B, 2B y 3B, ¿cierto? Estos son como los puntos de apoyo. Entonces ahora, bien, yo le voy a preguntar a este primer apoyo. Oiga, ¿usted qué va a cargar? Entonces, este apoyo va a mirar para arriba y dice, yo le cargo este voladizo porque no hay quien más lo cargue. Este otro voladizo se lo voy a cargar porque no hay quien más lo cargue. Cuando mira para abajo dice, pero es que yo aquí al frente tengo una compañera. Yo le ayudo a cargar hasta la mitad. De ahí para allá que me ayude el otro. Y cuando mira hacia la derecha, dice, pero es que aquí tengo otro compañero. De aquí para allá le ayudo hasta la mitad. Es decir, que teóricamente hablando, el área aferente, cuando hablamos del área aferente, decimos que teóricamente esta columna 1A le corresponde cargar las mitades entre ejes de esta zona de losa, ¿cierto? Es decir, que cuando yo miro en este sentido, esta columna va a estar cargando 1 metro de este voladizo, ¿cierto? Y la mitad de 750, que es 375, ¿cierto? Entonces, 375 de este pedacito que la mitad entre el eje 1 y el eje 2, que equivale a 750, 375 más 1 metro de voladizo es 475, ¿cierto? Y por el otro sentido tengo la mitad de 7, 350 más 1 metro, 450. Es decir, que el área aferente para la losa, para el apoyo o la columna 1A es de 475 por 50 y esto me da 21.375 metros cuadrados. Hasta aquí vamos bien. Bien. Ahora le voy a preguntar a esta otra columna, a la columna 2A. Amiga, ¿usted qué va a cargar? Y ella me va a decir, vea, yo voy a mirar de aquí para allá, de aquí para acá, de acá para acá, y le voy a ayudar a cargar estas mitades, ¿cierto? Es decir, de acá para acá la mitad, aquí al frente tengo mi amiga, de aquí para acá, aquí al frente tengo mi amiga, de acá para acá pues ya nos dividimos, y este voladizo pues se lo cargo porque no hay quien más lo cargue, ¿cierto? Es decir, que este es el área que se configura en esa área aferente y que es equivalente a 625 por 450. ¿De dónde sale el 625 por 450? Sale de la siguiente manera. Yo tengo que de acá a acá hay 750, pero realmente esta columna en este tramo va a cargar solamente la mitad, que es de acá a acá, ¿cierto? Que equivale a 3.25. De acá a acá hay 5 metros, pero ella realmente va a responder por 2.50. 2.5. ¿Cierto? Entonces, ella va a estar cargando no es 6.25, sino 5.75, ¿cierto? 5.75, este valor está malo, 5.75 en este sentido. Y en este sentido va a estar cargando la mitad de 7, 3.50 más 1, 4.50, ¿sí? Vamos a cambiar de una vez aquí el valor, que es 5.75, 5.75 por 4.50, 25.875. Aquí 25.875, ¿cierto? Entonces, esa es
el área aferente ya para esa columna, ¿sí? Y sigo de la misma manera. Ahora acá, para el eje 3A, ¿cuál es el área aferente? 4 metros, que es el equivalente a 250 por aquí, más 1,54, y 4,50 en este otro sentido, que eso me da 18 metros cuadrados, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿cierto? Hallo las áreas aferentes, es decir, que ¿con cuál área aferente vamos a trabajar? Entonces, el área aferente con el que vamos a trabajar es el área de mayor aferencia, ¿cierto? Que en este caso es 28.125, que para este ejercicio está mal. Yo vuelvo a hacer el cálculo más 2.5. Ah, no, si es el 25, muchachos, si es el 25. Que en este caso, esta área aferente es de 28.125. Ya acabo de verificar este valor y si me da 6.25, ¿sí? Entonces, este es el área aferente, por lo tanto, el área aferente que equivale o corresponde a las columnas 2A y 2B, que son las que van a estar expuestas a una carga mayor, con este es que vamos a trabajar, necesitamos estos dos datos, entonces mi área aferente va a ser de 28.128. ¿Listo? Entonces hasta aquí vamos bien. Ahora bien, en las losas yo tengo pesos perpendiculares y pesos paralelos, ¿cierto? Tengo pesos perpendiculares y pesos paralelos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo aquí la losa y tengo un peso perpendicular a la losa, vamos a suponer que tengo yo por aquí un muro, ¿cierto? Un muro cualquiera. Este muro va a tener una carga gravitatoria en este sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El peso P de este muro que lo va a transmitir a esta carga, yo lo debo convertir en un peso que se está distribuyendo a lo largo y ancho de esta losa en un peso horizontal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo procedo yo a pasar un peso que es perpendicular a la losa, ¿cierto? Un peso gravitatorio perpendicular a la losa para poderlo trabajar? Entonces, lo primero que hago yo es que saco el área de la cosa, ¿cierto? De la cosa que está pesando sobre la losa. Es decir, el área de la losa, de la cosa, perdón, es L por la altura, es la longitud por la altura, ¿cierto? Entonces, yo voy a coger esta altura H y la multiplico por L, ¿cierto? Luego, hallo el peso total de la cosa, ¿sí? ¿Qué es el peso total de la cosa? Es el área de la cosa, que es esta área que saqué aquí, por el peso por metro cuadrado que tengo definido yo aquí en la hojita, ¿cierto? Es decir, en la hojita que les mostré ahorita, ¿sí? Entonces, este va a tener un peso por metro cuadrado, supóngase que sea 300 kilogramos por metro cuadrado, pero por metro cuadrado de cosa, ¿cierto? Que se va a distribuir acá. Entonces ya tengo el peso total de, por ejemplo, el muro, ¿cierto? Y luego voy a hallar el peso en unidad de metro cuadrado de losa, es decir, el peso por metro cuadrado. Esto no es por metro cuadrado de cosa, sino por metro cuadrado de losa, que es coger todo este peso total y dividirlo sobre el área total de la losa, ¿cierto? Después de que yo tenga ese metro cuadrado, es decir, voy a tener una referencia en cuánto le aporta el peso de todo este muro a un metro cuadrado teóricamente de losa, ¿cierto? O sea, si este muro pesa 5.000 kilogramos en un área de 100 metros, entonces yo cojo esos 5.000 kilogramos, lo divido en esos 100 metros y puedo identificar teóricamente a un metro cuadrado de losa cuánto peso de este muro le corresponde a un metro cuadrado, a 2 metros cuadrados. Esto con el fin de llevarlo al peso U parcial, ¿cierto? Es decir, al área aferente.
en función del área aferente. Entonces, ¿qué es el P sub U parcial? El P sub U parcial va a ser el peso por metro cuadrado, es decir, el resultado anterior, por el área aferente, para saber entonces esa columna, cuánto va a estar cargando en función de ese peso que yo tengo ahí, ¿cierto? Y el P sub U de la cosa es el P sub U parcial por el número de veces que se repite la cosa. Es posible que yo tenga un muro típico que se repita 10 veces, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo tengo un peso que se repite X cantidad de veces, vamos a suponer que yo aquí tenga estas losas, ¿cierto? Y por aquí tenga mi columna, ¿sí? A mí realmente me interesa esta columna, ¿cierto? Porque es que esta columna va a estar cargando este peso, ¿cierto? Pero esta columna va a estar cargando el anterior más el suyo, el anterior más el suyo. A mí me interesa este, por eso es que yo cojo y multiplico por las veces que se repite pues digamos que el evento, ¿cierto? Que se repite el evento. Profe, qué pena, ¿cuál es el área aferente? ¿Cómo? ¿El área aferente cuál es? Qué pena. Esta que acabamos de hallar acá. El área aferente es el área, la mayor área que le corresponde a una columna. ¿Listo? Listo, sí, ya. Que en Gracias. este caso nos dio a nosotros 28.125 metros cuadrados. ¿Listo? Para los pesos paralelos a la losa, entonces yo puedo tener ya no un peso perpendicular, sino un peso paralelo. Yo tengo una losa aquí, ¿cierto? ¿Y qué peso paralelo podría yo tener en una losa? Pues hombre, puedo tener yo el acabado de la losa, por ejemplo, ¿cierto? Puedo tener aquí una baldosa, ¿cierto? Que es el acabado, y este es un peso paralelo a la losa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué otro peso paralelo a la losa hay? Hombre, por debajo de la losa yo tengo un silo falso, ¿cierto? Este silo falso que tengo por debajo de la losa es paralelo a la losa, ¿cierto? Arriba tengo una cubierta, eso es paralelo a la losa, ¿cierto? Cuando tengo usos pesos paralelos a la losa, ¿de qué manera actúo? Cojo el peso U parcial. Normalmente este peso U parcial está en el documento que les envié, donde tengo el peso por metro cuadrado, y simplemente lo multiplico por el área aferente y posteriormente lo multiplico por el número de veces que se repite, ¿cierto? Y así de esa manera voy allanando